mientras lava los platos, mientras plancha la ropa. Mientras... Y que no era bonis. Y no sé si grabas, porque cuánto tiempo. Junto con el trabajo. Y... ponle luz. Bocato. Bueno, señores y señores, bienvenidos a un nuevo video. Aquí tendremos la oportunidad de hacer un primer podcast. Este primer podcast estamos haciendo en colaboración con Pato en Polonia. Y tenemos un gran tema para discutir aquí. Un tema que acontece a lo largo de todo el tiempo, como una persona que ya llega a los 30, después llegará a los 60, después de 100, la muerte, el quiero ver. ¿Cuál es este gran tema? ¿Cuál es este gran proceso a discutir sobre todas las diferencias que tiene, no? Pues, sin más que nada, estamos llegando al cementerio de los 20. El dolor de rodillas, dolor de espalda, ir donde el médico, y bueno, tener algunas otras Deudas. Inversiones en el futuro. Pero bueno, estamos en el cementerio de los 20, estamos acabando los patos. Se estarían acabando los patos. Ya. Y estamos llegando a los 30 años, así que estamos aquí haciendo nuestro grandísimo podcast desde los 30 años. Es Adiós a los 30. Bueno, dejo la introducción a Pato que haga su introducción de quién es, qué hace. Y comenzaremos con las preguntas de este podcast. Muchas gracias, Santi, por la invitación aquí en este hermoso canal de Bocato. La primera colaboración. Bueno, no es la primera, ya hemos tenido un par de videos, pero el primer podcast que vamos a tener, eso sí. No sé, el último. Y gracias nuevamente. Un saludo a todos sus viewers, sus seguidores. Un fuerte saludo. Y bueno, ya que estamos en Torino, hablar de este tema interesante, muy feliz. Pero bueno, es mucho de... mi nombre es Patricio. Soy del canal de Pato en Polonia. Pueden seguirme, darle like y bueno. Este es el primer episodio. El segundo va a estar también en mi canal, entonces que los dos... Ahí comenzamos, hacemos un mix y todo. Sí. Para hacer una breve introducción, pues de qué perfiles estamos aquí, ¿no? Pues hablaré de Pato. Pato está ya alrededor de casi 3 años en Polonia, por eso es el canal de Pato en Polonia. Sí. Y también ya pasó sus 30 años aquí en Polonia, en Europa. Sí, yo los cumplí en abril. En abril ya cumplí 30 años, entonces estamos en este año, este proceso. Como vieron igual en el canal de Santi tiene el video de sus 30 cosas a hacer en el año. Yo también lo hice en el mío y vamos a ver al final cuántas hemos cumplido, cuántas no y cuántas han aumentado. Pero bueno, eso sí. Los dos cumplimos. Bueno, yo todavía tengo que cumplir, pero ya lo siento, ya te alcalde. Ya me está aquí oliendo en la nuca. Pero Mal se me está. más lo siento en la nuca. Eso ya es chiste de los 30. Chiste de los 30. Eso ya fue. Bueno. Para comenzar con esas preguntas, pues vamos a hacerlo ahora. Y ahí, si nos vienen nuevas preguntas mientras estamos aquí en el podcast, pues será todo natural. Lo hemos preparado, pero obviamente, siendo nuestro primer podcast, veamos cómo procede este güey. Es bravo. Primer intento. Vamos. Pues como generalmente cuando llegan en los 30 años, ¿no? Pues uno piensa en las principales 3 cosas, que es el amor, el trabajo y el dinero. Antes de los 30, pues uno piensa más en la parte de fiestas, diversión, alcohol. Y bueno, es normal. Son etapas. Uno también no tiene que, creo que pasar esas etapas para ahora decir ya, o sea, otras pensamientos, amor, dinero, estabilidad, trabajo, me gusta, qué quiero hacer, pues exacto. son situaciones por lo general desde los 20 hasta cuando llega a los 30 que uno dice, ¿en qué momento pasó esto? Estoy cambiando de pensamiento, ¿qué me está pasando? Yo no era así, yo estoy haciendo otra cosa, pues yo me acuerdo que son 2 o 3 etapas de que estoy llegando ya a los 30, ¿no? Tenemos un grupo con otro amigo, Yandri, que él está en Francia, de hecho, y yo les escribía porque me sentía abrumado diciendo, ¿me está pasando solo a mí? ¿Soy yo el loco? ¿O mis amigos también lo están pasando, no? Y yo les escribía, amigo, yo siento esto. ¿Ustedes qué sienten? Sí, bueno, para darte contexto, ¿no? Entonces, tú también eres videógrafo, obviamente en el canal y estabas en hacer las fiestas.
Sí, yo también, cuando te escribo digo, no eres el único loco. Ya eso es como que un rato, sí, trabajar también es otro sobre la discoteca, que chévere, pero Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Uno sí estudia en otras cosas. Pero bueno, comencemos con la primera pregunta, que es: ¿qué impacto ha tenido la experiencia de vivir en otro país en tu forma de pensar y en tu identidad? Vaya. bueno, yo creo que yo voy a separarlo como que en dos, digámoslo así. Tanto Santi como yo somos de ciudades diferentes, pero estudiamos en otra ciudad diferente. Santi es de Ambato, yo soy de Quito, pero estudiamos en Riobao. Entonces nosotros ya desde los 18 pues prácticamente vivimos solos y lejos de la casa. O sea, bueno, a ver, estábamos unas par de horas, pero ya era un primer vistazo de cómo es vivir solos y cómo es salir de la casa. Ahora acá ya creo que es totalmente diferente. ¿Sabes? O sea, lo que sea, ya estábamos en nuestra cultura, estábamos en nuestra tierra y todo. Salir del país, salir a, por ejemplo, en mi caso, a Polonia ya es totalmente diferente. O sea, la cultura, las personas, sociedad es totalmente diferente. Y la experiencia como tal, yo creo que sí, yo todavía no he regresado de Ecuador, así que siento que ahí voy a comprobarlo, pero lo que tengo en mente es que tú sí maduras mucho más estando fuera de tu país que estando cerca. Creo que el primer nivel que nos ayudó, como tú dices, es el hecho de que estudiemos en otro nivel. Tú me das una experiencia, Fue como el pasito, como que una preparación. para hacer un nivel 1 de un nivel 10. Y ya después del charco, llegar a Polonia, llegar a Italia, ver, pues aquí no dicen achachay, aquí no dicen arrolay, aquí dicen orosto, aquí dice prego. Te cambia. Sí, en verdad. Y esta cuando te das cuenta, cuando empiezas a hablar con otros latinos, a veces también palabras que tú dices, ellos no lo entienden o no lo saben. Te choca. Yo digo, a veces sí, creo que todos hemos pasado que vivimos afuera, el momento en que dices, qué ganas de revisarse, pero te das cuenta que por algo viniste y estás acá y estás logrando las cosas. Eso es, creo que la identidad que tú construyes de que si viniste es para construir algo, que lo estamos haciendo, creo yo, tanto tú, yo, Jan y todos los chicos que se encuentran por acá, en Europa en general, fuera de Ecuador, por decirlo así, es crear una identidad ya de cómo eres y cómo te percibías antes, cómo eres ahora y cómo quieres verte después. Creo que en general la parte de cualquier persona que esté dentro del mismo país, ¿no? O sea, están en México mismo, si pasan de un estado al otro, si están de Ecuador, en la sierra, van a la costa, cambian su identidad porque es un pequeño nivel, pero a nivel más grande es cambiar de país, cambiar de cultura. Y no vuelves a ser la misma persona de antes. Tienes otra manera de ver la vida, otra cultura, otra manera de comer, otra manera de expresarte. Y cambias totalmente, incluso tu carácter. Y es algo que llegar a los 30, ver ese cambio, que todavía estás en transformación, todavía estás diciendo, esto quiero, esto de aquí no lo quiero, esta parte lo dejo, esta parte me gusta más. Y te estás construyendo a los 30, porque dices, ok, no puedo seguir más teniendo esta identidad que tenía a los 20, de importismo, de fiesta, de alcohol, de esto. Dices, ok, una parte lo tomo, un fin de semana bebo una cerveza, dos, está bien, amigos, pero para ya estar saliendo cada fin de semana, tomando y eso. Yo, por ejemplo, no sé si te pasa, a mí lo principal que digo, no, ya, esto no es parte de mi identidad, es que ya cuesta. O sea, primero, yo pienso, digo, con todo ese dinero podría, no sé, invertir algo, comprarme ropa, viajar. Entonces digo, para gastar lo que se gasta, a veces digo, no. O sea, no todos los fines de semana. Digo, tampoco está, digo, también te tiene lo que encontrar con los amigos, ya tomarse una cervecita, una que otra vez ir a bailar. Pues somos también latinos, nos encanta bailar, entonces sí, pasa. Pero hasta eso también te construye, ¿no? Sí, pero no todos en esta semana. O sea, yo sí digo, no por salud, dinero, creo que es lo que a mí más me digo, no. O sea, tanta plata botada, porque no, mucho me le tiro a cosacas y eso. Sí, así es, uno ya piensa más en el Sí. qué vale la pena y qué no vale la pena. La segunda pregunta, que es, ¿te sientes presionado o en paz con tus logros personales y profesionales? Me siento en paz, sí. Yo sí siento que he logrado más de lo que hasta tenía planeado o tenía la idea. Yo siempre he sido una persona que planificaba su vida y siempre ha tenido una idea, pero sin llegar a frustrarme
el saber que quizás no lo vaya a hacer, pero haciendo esta retrospectiva y viendo todo lo que se analizaba, lo que tenía y lo que tengo ahora, sí estoy en paz, me pongo muy feliz, pero también, tanto personales y profesionales, sin duda, pero también como dices, un poco presionado. Me autopresiono en el sentido de que he logrado cosas muy buenas, que sé que puedo lograr muchas mejores. Entonces como que, o sea, la varita tú ya te la subes, ¿no? Y pero me he presionado en el sentido de que, bueno, es que no, que digo, no me voy a frustrar si es que no lo logro. Está bien, ¿no? A veces mejores o peores cosas, pero todo te sirve. Pero sí, sí. Ponerles un poco en contexto también, de hecho, de la cuestión es de hecho que aquí Pato, ¿no? Que lo ven, que hace también fotos, videos de más fiestas. Aparte de eso también estudia su doctorado, tiene 2 maestrías, Bueno, ha trabajado en Ecuador, se metió en un trabajo, entonces hace varias cosas que también se siente en esa presión. muchas actividades, claro, el hecho de a veces acumulo tantas actividades, tantas veces tengo profesor de baile, que es clase de español y todo, que cuando disminuyo las actividades y tengo más tiempo libre, me siento como que necesito hacer más cosas, pero también llega el punto en que tienes que decir, espera, a ver, concéntrate, haz una bien, o sea, y quizás no hace todas a medias. No es que digo que lo hago a medias todas, a mí me gusta que las cosas salen bien. Si no puedes hacer algo, pues lo dejas y ya. Pero, y que no sea demasiado importante. Como yo ahora tengo más actividades, tengo más responsabilidades, entonces hay que saber ser selectivo y saber a dónde vas a meter el tiempo. Pero sí es una presión porque quieres hacer las cosas más y mejor y mejor y mejor. Yo no creo que es malo, pero llega a un Más sobrecarga. o sobrecarga de cosas de ese. Al llegar, al pasar del tiempo, uno cuando llega a la meta, pues ya ve la meta, llegó y dice, pues, ¿y ahora qué hago? ¿Qué sigue después de eso? Ya lo cumplí y pues te montas otra meta más de Carlos, otro proyecto más y ves a dónde quieres ir. Llegar con tu vida, con tu proceso, qué es lo que te apasiona y qué es lo que te da vida, te sientes bien, si es un deporte, si es un trabajo que realmente es un sueño, si es un hobby que te puede dar remuneración, pues ya comienzas a pensar en qué es lo que te hace a ti feliz, de las personas, las actividades, cómo te ganas, o sea, cómo ves la calidad del tiempo que tienes, cómo lo aprovechas. Total. Con la parte de la tercera pregunta, pues es, ¿cómo han evolucionado tus relaciones? Amistades, pareja y familia. Son 3 puntos bien importantes. En familia yo siento que, por ejemplo en mi caso, estando lejos, he visto que mi familia, o sea, aparte de mis tíos, todo eso, se han unido más. Quizás digo ellos por la vejez, como digo, sí. También la distancia. Y la distancia Sí. ha hecho como que ahora mis tíos cuando me escriban más, que cómo estoy, que qué lindo por los videos, tanta cosa, que felicidades. Una llamada, sí, cosas que a veces yo cuando estaba en Riobamba, lejos de Quito, no me escribían, no, nunca me decían nada. Porque daban sobre el internet, bueno, está con los papás, ahí, pues ya. Hasta ella manda set, está un bus de distancia. Entonces siento que se han acercado más y no estaba bonito, ¿no? O sea, al fin y al cabo las familias siempre van a estar para ahí para ti. En ámbitos de amistades, yo siento que para llegar a una edad, ¿no? Ahora se filtra full, se filtra mucho, se filtra y tú filtras, ¿no? Esas amistades que dices, vamos, no sé, pongámonos un negocio, a la amistad que te dice, vamos a chupar, vamos a tomar, chupar es tomar en Ecuador, no sé qué pasa. Beber, vamos a beber, vamos a viajar. Entonces es como que dices, no, o sea, también empiezas a filtrar y eso, y distancia, vivir a 7 horas de distancia, a otro uso horario también ayuda o perjudica a tener las amistades de que ya no hablas, porque tú le escribes, estás en la tarde, desde mañana, de noche, entonces sí empieza a sentido de La persona que vas llegando te ayuda en un poquito de tu vida, te tomas de eso y pues hay amistades que tienen su tiempo limitado. Ajá. Y pues es bonito también porque de ahí ya no se van a volver a escribir, puede ser que sí, puede ser que no, pero fue bonito ese tiempo que se compartió. Exacto. En el colegio, en la escuela, en la universidad. Los guardan, guardas con tesorito. Y también llega el punto, que estando lejos, digamos, yo especialmente 2 personas amigos volví a escribirme estando acá. Son los que las cosas más Interesada, ¿no? Interesada. sí, o sea, lindas, ¿no? Paz. Y como digo, amigos,
Nosotros, gracias a Dios, fuimos una generación que muchos estamos acá en Europa. O sea, digamos, nos podemos visitar. Yo vengo acá a Italia, Santi va a Polonia, que eso también es una fortuna. Son amistades que dices, que las ideas que tenían en el pasado de que tenemos que estudiar todo, pues se les da a cumplir y se sigue bien. Y pareja, yo siento que, o sea, tuve mi relación también acá en Europa, totalmente diferente a las relaciones, por ejemplo, que yo he tenido en Ecuador. Y ahora, digamos, ya no es la misma típica, ¿no? La pareja que tú quieres para ir a farrear, quieres joder, hacer algo. No, ya también empiezas a ser más selectivo, aunque suene feo quizás a veces, de yo quiero esto, en mi vida personal para vivir. Y si no viene una persona que más te va a restar, no sé, sentimentalmente, físicamente, económicamente, más es un obstáculo que una ayuda, no está bien. O sea, sí, uno se hace más selectivo con las personas, en este caso con la pareja, con la chica con la que tú quieras estar. Y se hace más complicado porque tú te haces más exigente, porque también sabes y te valoras y sabes lo que tú puedes dar. Porque si no, por ejemplo, dijera, chuta, es que no sé, apenas tengo un trabajito, no trabajo, cosas así. No digo que tampoco también hay casos y casos, pero tú sabes lo que tú puedes dar a una persona y no vas a querer menos de lo que tú sabes que puedes dar. Más bien, claro, una relación como es, no es alguien que te diga, no, esto, no, lo otro, no, vamos, intentemos, hagamos y los dos vayan creciendo. Y eso digo que es lo más complicado. Sigues creciendo, sigues cambiando de edad y dices, empiezan a decepcionarte, dices no. O si no estás listo para dejar la vida por que pedazos. Correcto, la paz. Sí. Yo le veo la parte de la pareja junto con el otro tema de la familia, ¿no? Porque uno ya llega, ya empiezas bien y dice, pues, esta persona está enfocada en sí misma y parte desde ahí, ¿no? Y uno se enfoca consigo mismo, dice, ok, trabajo conmigo mismo, tomo el tiempo para ver quién soy, conocerle a mí mismo, a mí misma. Y desde ahí parte el hecho de que la otra persona mira eso, el labor que has hecho hacia ti mismo, y desde ahí como que puede nacer algo bonito, ¿no? Y creo que la familia, como tú mencionabas, da distancia, que te pueden escribir, están ahí, pues tíos, hermanos, están más pendientes, ¿no? A mí te pasa exactamente lo mismo, por ese sentido. Pero la parte de la familia también hay bastantes problemas que ellos tienen allá en nuestro país, ¿no? Que a veces lo ocultan para no preocuparnos. O al revés. Y es igual, que ya pasa el tiempo que dices, ok, yo esto de mi familia me gusta y lo llevaría a mi familia, que va, o sea, que uno piensa, ¿no? Si las personas que quieren tener familia te dicen, pues de mi familia, no quiero llevar esto a mi familia, lo que pasó con mi familia, no lo quiero llevar esto parte no me gusta. Y ve también en ese sentido qué es lo que le gusta y no le gusta para su familia. Es así. Y tiene que ser en base a los valores esos que generaste en la familia, buscas en la pareja. Y ya no buscas... ¿Ves? Por ejemplo, una de las cosas que tú dices que yo valoro mucho es que sean familiares. Creo que una chica que en Polonia, lo que vive en Varsovia, que sea, pero sea al otro lado, y visite a su familia, a su padre. Sí. Eso para mí es muy importante. Que me ha tocado también chicas que dicen, no, ni saben, como te digo. Yo quisiera coger un bucecito ahora de distancia y visitar a los padres. Digo, no se puede. Y una cosa importante que yo he notado arriba aquí en Europa, conociendo chicas así, es el hecho de que mayor parte que he conocido, pues, no son de religión católica. Sí, no creen en Dios. Ajá. Bueno, pues yo, que no sean católicos, sean agnósticos, pero creer en Dios o creer en Buda, lo que sea, como quieran creer. Pero yo sí también soy católico, me gusta todo. Y también, aparte que Colonia es un país muy católico. El Vaticano, en medio de Roma, pero las generaciones jóvenes como que ya no empiezan a creer ni en Dios ni en la familia. A mí sí digo, o sea, ya, ¿qué te piensas? Ya 30, ¿no? O sea, ya no quiero estar con esta chica todos los meses o años, o sea, creo que son hasta el inicio, pero sí. No son red flags malas, sino son red flags para ti que dices a futuro.
están dispuestos, o sea, puede que esa persona es también su vida, no vas a forzar a que cambie. Exacto, pero es como también vive y deja vivir, o sea, vive a tu manera Y déjame vivir. y yo lo veo así. Ya si tú no puedes llegar a un acuerdo en ese sentido de la religión, ¿no? Pues mejor que busques una persona de tu perfil. Y yo lo he notado eso en la parte de la religión, en el ámbito de la pareja, ¿no? Y para mí es como que sí lo noto algo importante para mí. Bueno, la siguiente pregunta es fuerte esta pregunta. Es muy fuerte esa pregunta para ser sincero, porque yo creo que todos, a pesar de la gente que ha migrado, no ha migrado o ha migrado dentro de su país mismo, la sufrieron. Están en la misma ciudad. E incluso llegado a los 30, viviendo en la misma ciudad, según yo, lo ha sufrido. Sí. Hasta ahora puede ser un tabú, hasta ahora no toda la gente lo habla. Hablar con amigos sobre esta situación pues no es algo que se ha generalizado como una cosa normal, pero es algo que sí se debe tomar muy en cuenta al hecho del ámbito psicológico que uno debe pasar durante toda su vida, ¿no? Hay que ser, sí. La pregunta es, Pato, y tienes que responder es, ¿cómo has enfrentado la soledad? Y sabes que sí, es verdad que si ya llegas a los 30 y pones una retrospectiva otra vez, esa palabra voy a usarla mucho, pero te pones a pensar, sí, ¿no? A ver, por ejemplo, yo soy una persona que desde los 18 que salí de la casa para estudiar en mi mamá, me gusta estar solo, o sea, a mí me gusta estar solo. Para mí, yo nunca he vivido con una persona, ni una pareja, ni una persona. Los pocos meses que fue en Polonia cuando llegué y en pocos meses que partí en Ecuador con Kevin, el departamento, yo no puedo, o sea, no puedo porque no lo he intentado, pero tampoco quiero ahora compartir mi espacio, mi departamento, mi cuarto, mi casa. Para mí es muy complicado. 1, 2, 3 días, vale, pero es muy complicado. Entonces, estar solo, porque claro, yo siendo todo el cumplo me acuerdo de Ferch o de los chicos que contaban, ¿no? Que llegabas a un departamento, sí es un silencio sepulcral, que sabe, ¿cierto? Y siento que eso muchas personas les está mal. Y no te gusta, porque dices, no. Y Un perrito. Un perrito, exacto. Pero ahorita llega un punto donde eso a mí me encanta. Y eso extraña. O sea, yo por una persona que soy muy social, quienes me conocen, hago amigos fáciles, muy social. Pero también yo sí me extraño y me gusta ese momento de soledad, de tranquilidad, de estar completamente solo. Manejo Pero hay diferentes tipos de soledad. Por ejemplo, esa soledad que tú dices es una soledad al ámbito físico de convivir. Exacto. Hay también la soledad, yo le voto, si no soy psicólogo, no soy nada, yo desde mi experiencia, de mis equivocaciones, vidas, pues he llegado a la conclusión de que también hay la soledad sentimental. A eso voy. Esa es la soledad sentimental que tú dices, es verdad. Yo creo que todos queremos tener esa pareja o novia, ¿no? Que esté ahí quizás, o novio, novias, y ahora nadie sabe, ¿no? Pero bueno, que se sentiría bonito, ¿no? Digo, yo no he tenido esa necesidad de que me he sentido solo. Solo sí, por ejemplo, especialmente yo digo, después de que terminé mi última relación, después de muchos años, sí fue empezar otra vez de cero, porque yo casi llegué a Polonia y sí, o sea, fue un choque. Llegué solo. Y nunca olvidaré, yo comparé los 2 días que llegué a Riobamba el primer día y llegué acá, detrás del cuartito, ¿no? Y con las maletas. Y dices, chuta, ¿y ahora? Ya estoy aquí, ya, ¿qué más puedo hacer? Y ahí fue, digamos, unos momentos de más soledad que sentí, porque dije, chuta. Y yo pues que era de noche, yo llegué de la noche y ayer era... Wow, o sea, no, llamé para decirles que iba a jugar, que les llamé, les dije, ya estoy aquí, este es el cuarto, así voy a dormir. Ya hay como 3 de la mañana. Y sí, ahí me sentí solo. Que, o sea, de familia, de amor, de todo, ese sí, fue chuta. Hola, soledad. Hola, soledad. Y después, como digo, cuando terminé con mi relación muy larga, también fue y ahora muchos amigos tampoco los que tenía. Entonces era como que... Bueno, y ahora... sí te llega, o sea, eso pega full. Y ahí creo que hay que ser muy fuertes psicológicamente primero. Para decir, bueno. Más que todo, no equivocarse, porque en el ámbito de cuando uno se siente solo, pues cualquier pequeña compañía la confundimos como interés. Correcto. Y eso es
peligrosísimo, porque si la otra persona tiene otras intenciones o tú no sabes distinguir qué tipo de compañía te da, puedes caer en vicios, puedes caer en malos hábitos, puedes caer te puedes destruir en Se aprovechen de ti. O sea, bien, tristemente, no solo aquí en Italia, no solo en Polonia, no solo en Ecuador, en todo el mundo hay personas buenas y malas. Y que tú si estás en ese bajón, que te venga una persona mala, que aprovecharse de ti. Lo importante, creo que a pesar de sentirse, o sea, es bueno sentirse solo, pero sentirse en compañía con uno mismo te ayuda a gestionar la parte de esa soledad, güey. Y para eso hay que tener, sinceramente, un carácter fuerte, crearse, como decía mi profesor del colegio, decía, hay que tener carácter, obras de miércoles. Lo sé. Sí, no lo sé. A mí, por ejemplo, al inicio, cuando yo llegué a Italia a estudiar, los primeros días no sentí ninguna soledad. Fue la emoción de que estoy en un nuevo país, voy a estudiar, voy a seguir mis sueños, voy a continuar. La parte donde yo sentí fatal, creo que fue la parte más fuerte a nivel psicológicamente, fue cuando acabé la universidad y me tuve que transferir en otra ciudad para trabajar. Ya no teniendo el ámbito de la universidad, sino ya estando en una ciudad donde no conoces a nadie y hacer amigos de cero, porque es terrible, terrible. Semanas, meses que sales, caminas solo, no conoces y estás Es así. triste, pues. Gestionar la soledad, yo sí, como un consejo les diría, hagan la actividad física que les guste. Y en esa actividad física, en ese hobby, correr, ir al gimnasio, conozcan gente ahí, que es mucho más fácil. Conocer gente que comparta tus hobbies es generalmente mucho más fácil hacer amigos en ese sentido. Y escribir un mensajito, oye amigo, oye amiga, pues me siento así, me siento solo. No hay que Escribir. No hay que, y si digo, no hay que guardarse las cosas. O sea, si te sientes solo, llama a tu familia. Nosotros, bueno, tenemos familia que digan, estás solito primero. A mí, llama a tu amigo, a veces dices, chupa, sabes que ando tristezón o algo, no sé qué. Desahogarse, porque es de acumularse, te va a destruir. Podría llegar a un punto que te va a destruir y va a decir no. Y más que todo a los hombres, porque nosotros como Machos, porque porque sociales tienes que aguantar. al fin hay que aguantarse, ¿no? Los hombres sí. Usted no llora. Bueno. No, ahí decía eso. Hay que seas mujer, seas hombre, uno es más loco. No, bueno, la soledad de mujeres es diferente a la soledad de hombres, pero eso es tema por otro podcast. Pero sí. Pero es como hombre lo he vivido, que es mucho más fuerte la soledad en el hombre. La gestión de la soledad en el hombre es mucho más fuerte. La expresación. Si ya fueron al baño, pues vayan, les esperamos, ¿no? Póngale pausa. Póngale pausa mientras lava los platos, mientras plancha la ropa. Chao, mamá. No. En placita. Bueno, la siguiente pregunta aquí es: ¿qué lugar ocupa el autocuidado, sea la salud física, mental, emocional en tu vida ahora? Creo que es una base para también manejar, por ejemplo, la soledad, como tú dices, como decía, llega un punto y ahora no, ya no es que que por último te pones la ropa que encuentras para ir a clase, porque dices, o sea, te fuerzas a que tienes que verte bien, porque sí llega, es verdad que la gente te juzga a veces por cómo te vistes, cómo te ves. O sea, hasta uno mismo puede decir, no, será bueno, será malo. Yo tengo un buen ejemplo para eso. Vas por la calle y tú como hombre dices, mira ese chico con ese traje, qué elegante, bien peinadito, la chica con su levita, bien bonita. Por ejemplo, ahora, ¿no? Yo digo, a ver, voy por la calle, digo... Y es automático eso, es psicológico. Sí. Si llega un chico, ¿no? Sea rubio, negro, cualquier religión, tipo, como sea. Color. Si llega el chico y tú le ves fachoso, así, se te acerca un mal olor, ¿no? Tú, generalmente, yo en el autoconsciente, como que te alejas o te pones en alerta. Solo te pones en alerta, pero si esa misma persona viene con un vestido, un smoking, un traje de gala, se acerca, huele bien, se acerca, pues todo automático
psicológicamente te vienen bien. Reales, un poco más. Te tratan como te ven y es la verdad de la cosa. Y eso va también a tus amigos. O sea, a ver, no digo, todos cuando andamos en pijama, así en la casa, todo, pero sí siento que, por ejemplo, el autocuidado, como ir al gimnasio, físicamente también, sí llega un punto de decir que te quieres ver bien y eso lo proyecta, a verte, no, mamadísima, o sea, no es. No ojos negros como Hulk, ¿no? Bueno, está ok. O sea, a mí, por ejemplo, o sea, verme así, dice, no, o sea, a mí eso no se ve bonito. Me imaginé una foto de Patricio, sí. Así, verme así, no. O sea, por ejemplo, para mí, personalmente, yo verme así no me vería bonito. O sea, no llegué a punto y digo, no, así ya no me gusta cómo me veo. Sino, te veo medio, vete bien, o sea, y te ves bien, te sientes bien, tienes energía, te vistes bien, te gusta ponerte camisetas, y no necesariamente vestirse bien es andar con traje todo el tiempo, ¿no? A estar bien. Vivir bien, oler bien, o sea, bañadito. Aparte, hay otra cosa de la soledad que te pasa el tema, que es verdad, el hacer ejercicio te ayuda a gestionar psicológicamente la soledad. Produce, que anatómicamente produces endorfinas, y eso, la endorfina también te ayuda a ser feliz. Y hay una frase que mi hermano me dijo una vez, a través de mi mamá me dijo que no hay soledad o no hay estrés que dure más de 3 kilómetros. Tú comienzas a correr, te sientes abrumado, estresado, después de 3 kilómetros te vienen las ganas de seguir corriendo. No hay ansiedad, no hay estrés o tristeza que dure más de 3 kilómetros. Sí, no, o sea, el autocuidado que es algo fundamental. Y en el ámbito mental, emocional, ¿cómo la gestionas ahora? Por ejemplo, haciendo las cosas que me gustan. O sea, digamos, yo no me viera ahora aún trabajando en algo que no me gustara, porque me sentiría cohibido, me sentiría estresado, me sentiría mal. O sea, ahora yo puedo pensar, digo, tengo tantas actividades que hacer en el trabajo, de leer tantos papers, de investigación, que te estresas, o sea, te cansas. Pero entonces, ay, qué bien, o sea, estoy cansado de hacer lo que yo gusto. No decirme ni cansado, me entiendo. Pero es lo que te gusta, es de esto que te gusta. Entonces, no. Eso, realmente emocionalmente, te gusta, haces tus hobbies, fotos, haces los videos, pues baile, son cosas que emocionalmente se llenan porque estás haciendo lo que te gusta y eso te cuida mentalmente. No, yo no, a ver, visto dos videos que está haciendo un trabajo porque Pero en ese caso hay gente, no, sí, te entiendo, pero hay gente que no, creo que esa gente hace lo que ya le toca porque o le da bastante dinero y le sirve para mantener a su familia si ya tiene hijos, o por decirlo de ejemplo. Ese es súper. De alguna manera que una popular combinación que yo había leído, no sé de dónde adquirí esa información, que era si la persona trabaja en lo que ya le tocó trabajar, no es el trabajo de sus sueños, no es el trabajo que se esperaba, pero es un trabajo que le mantiene ocupada, pero al mismo tiempo la parte mental no le ayuda tanto ese trabajo, no es como que sí, mano, así. Pero para eso sirven los hobbies, como tú dices. Si la persona tiene su trabajo que le da dinero, pero aparte tiene sus hobbies que le hacen mentalmente estable, Correcto. ayuda bastante. Y lo malo es trabajar de tu día de las 24 horas, trabajar 12 horas, llegar a la casa y dormir y no hacer nada más. No. Ahí estamos mal. Y eso, ¿verdad? Yo ahora, cuando yo comparto especialmente con chicas que les salgo o algo, dicen, ay, pero es que haces muchas cosas. Sí. Yo soy Spider-Man. Soy Batman. Soy Batman. A ver, yo decía, desde la universidad, yo hacía muchas cosas también. Ellos me daban haciendo las que buscas proyectos por Con nosotros está estaba en la política metido ahí. O sea, siempre hacía muchas cosas. Pensábamos en la natación también, o sea, hacía muchas cosas. Y ahora también, unas cosas como las preguntas, ¿cómo te ves ahora como autoopinión? Te das cuenta de que la excusa, para mí, la peor excusa que una chica, un amigo, quien sea pueda ponerme es que no tengo tiempo. Eso es lo peor que me puede decir, es como que... Porque llega ahora lo que más preciado aparte para mí que una persona, amiga, chica, amigo, lo que sea, te puede dar es tiempo.
Porque el tiempo, con el tiempo puedes hacer dinero, con el tiempo puedes hacer muchas cosas. Entonces, que alguien le dedique tiempo, eso es lo más importante. O sea, Sí. es decir, de excusa le digo y le he dicho en mis videos, tú tienes tiempo para todo. O sea, el día te alcanza para todo. Si tengas 5 trabajos, quieras ir al gimnasio, quieras tener pareja, para todo te alcanza. Si la filtras bien, Para todo te alcanza. no puedes llegar. Entonces dicen, no, pero es que tiene mucho tiempo y ¿cómo nos vamos a ver? Porque yo digo, pues que se busca la manera, se organiza todo y ahora si quiero que seas parte de mi vida, quiero que seas parte especial, que se lo vas a hacer y yo te voy a dar el tiempo. Ahora que esas personas, a lo pasado ya te he contado, de las susodichas, Las afortunadas. que, que, o sea, no saben aprovechar, no saben valorar. Que no saben. No saben valorar el hecho de esto, ¿no? Que tú das algo importante que es el tiempo, que no, o sea, y dices, no malgasté el tiempo, pero aprendí a que ese tipo de personas ya no voy a dar tanta prioridad. O sea, si alguien se quiere ganar tu tiempo, también hay que ser así. Hay una frase que yo escuché aquí en Italia, que la traduzco en español, que es: el interés se nota, pero el desinterés se nota todavía más. Correcto. Digo, nosotros como latinos, ¿no? A mí también me pasa que lo hablamos, es un mensajito de ¿cómo está? Parece una cosa minúscula, ¿no? Pero a mí también sí me llega. O sea, como dices, no. Creo que es algo más cultural. Es algo más cultural. Bueno, no sé Sí. en otros países de Latinoamérica, pero al ecuatoriano sí. Es un ¿cómo está? Buenos días. Y el que estés ocupado, estés trabajando, vas tampoco está todo el día en el celular. O sea, ni uno mismo hace eso. Pero Pero un mensajito es segundos que puedes a ver, responder. vas a sonar cochino, pero hasta cuando vas al baño, memes. En vez de estar viendo memes, que tengas un lindo día. O sea, a ver, Mensajito. un mensajito, ¿no? O sea, pero bueno, cosa. Vamos a la siguiente pregunta, que es: Pato, ¿cuáles son tus prioridades ahora? Enumérame las primeras 3 o 5 si quieres. Ok, a ver, yo dominaría intelectual y trabajo. Mi trabajo es intelectual, es de investigación. Entonces, eso es mi primer foco. O sea, enfocarme netamente en investigación, en mi trabajo. Está más estable de lo que se puede estar ya ahora, porque siempre se puede estar mejor. Esa es la primera. Mi segunda prioridad es seguir mejorando física, mental, bioenergéticamente, o sea, seguir los gimnasios, estando haciendo las cosas que me gusta, hobbies, mantenerlas. La tercera, por ahora es más, bueno, creo que lo pondría como idioma, o sea, mejorar más intelectualmente fuera de mi área de trabajo, aprender más nuevas cosas, aprender muchas nuevas cosas. De ahí yo diría, sí me gustaría encontrar una persona para ya empezar a ver también seria. No es de las 3 primeras, pero obviamente está ahí, nunca se sabe. Y eso nunca sabe, no dependería de uno. Pero también sí es de las cosas que dijera, a ver si que son lo serio, ya es algo serio. Ya, perdón, de manera. Sí, ¿cuánto diría? Yo, por ejemplo, de las cuales tú dijiste, comparto, creo que 2, pero en diferente orden, ¿no? Y la parte de las prioridades que uno tiene, parte siempre, yo lo veo siempre así, lo diré siempre de esta manera, que la prioridad parte siempre dentro de ti, aunque suene egoísta. Pero si no eres prioridad, no puedes dar prioridad a otra persona. Yo te digo, cuando por ejemplo, digamos, un ejemplo de mi vida, que una chica todavía te veo en una relación, pues sí. Entonces, obviamente necesita tiempo para hablar. El tiempo relativo a veces digo yo para hablar, pero necesitas uno. Necesitas estar bien contigo mismo, estás mentalmente, físicamente, y saber que tú estás al 100 para poder dar el 100 a otra persona. Porque yo no quisiera tener una novia que me dé el 50%, el 60%. Si tú estás bien contigo mismo al 100, perfecto. Si tú personalmente no estás bien al 100, no te metas a buscar. Estaremos al 100% nunca. Bueno, así en ese momento, digamos. Porque obviamente quieres más cosas, bueno, pero a ese va. O sea, que estés bien. Sí. No que necesites buscar afecto, necesites que otra persona
te llene lo que tú no tienes en ese momento. Ahí sí. En ese sentido, sí. ¿Y cuáles son las otras? Como decía antes, si uno, ya es prioridad uno mismo, ¿no? Entonces, las primeras siempre van a ser relativamente a ti. Sería, como dijiste, la parte, yo le veo más la parte mental, porque desde la mente parte hacia el exterior y la acción, así que cuidar, una parte primordial para mí, yo le veo la parte mental, la psicológica, estar tranquilo, sereno, y desde ahí parten las ideas, desde ahí parte la creatividad y el resto. Yo le veo la parte mental. La segunda, la primera. La prima. La primera, sobre el modo italiano, el italiano. La segunda, como dicen en la frase, mente sano en cuerpo sano, la parte física. No digo ser físico-culturista, que lo hacen, respetos a ellos, pero sentirse bien físicamente. Es decir, estoy fuerte, me veo bien, soy Hulk a mi modo. Está bien eso, ¿no? Ya, sintiéndose los dos. ¿Bien? Para mí viene ahí la parte del dinero. El dinero es algo primordial. Es importante. Que yo le digo, si tú quieres estar también con alguien o compartir o tener una familia, pues la parte del dinero, dejándose al lado toda la parte de las creencias, pues algo relativamente muy importante. Y desde ahí parten muchas cosas, vamos. Y yo lo que veo es las inversiones que a mí me llaman mucho la atención, y inversiones inmobiliarias, inversiones de ETF, en ese ámbito. Después del trabajo, que es junto con el trabajo, se podría mezclar. Y hola luz. Entonces va. Bueno, y la cuarta es el amor. El amor, la pareja, y es algo que también, o sea, llena. Si te complementa en tu vida, está bien. Si no te complementa, te da estrés, te da problemas, no te ayuda, no te apoya, pues mejor solo que mal acompaña. Correcto. Y mejor así. Una parte que todavía la pienso, ¿no? Y que también está dentro de las primeras que yo creía después de mí, o sea, después de la mente y cuerpo conmigo mismo, es la parte de la familia. Mamá, papá, hermanos, si necesitan siempre algo, pues también son prioridad. Escribirles un mensaje, pues también es hermanos, así. Aunque todavía uno a veces se olvida, no pasen días de escribir, pues siempre uno les lleva presente, porque la familia que estás cuidando, pues yo le veo, yo quiero una familia, ¿no? Estoy tratando de construir un proyecto con una persona muy especial, pues ese mismo proceso que yo quiero con mi mamá, mi papá, mis hermanos, pues quisiera en un futuro, si estuviese del otro lado, pues que mi hijo que está del otro lado, pues todavía me siga escribiendo. ¿Sabes qué? Ayer me emborraché. Pero bueno, eso también les quería mencionar, que la familia siempre está en el corazón. De hecho, esta camiseta me regaló mi mami. Gracias, mamá. Nos ha pegado. Continuando este proceso, pues, ¿has sentido una crisis de los 30? O más bien un renacimiento personal estando lejos de casa? Más de lo que renacimiento. La defendes. Sí. Crisis no, así me siento en el Prime. La verdad, sí. Últimos Prime. En el Prime te sientes Transformers. Siento Transformers. Sí te estás transformando allá en el Autobox. A mí. No, sí, porque a ver, llega el punto, digamos, es la edad al menos, o el tiempo, donde digamos se tiene dinero, se tiene tiempo, se tiene... Iba a decir amor, pero no tengo amor. Amor propio. Amor propio. Amor propio. Has hecho ya algunos sueños, tus ideales y tienes pronto. O sea, estás en el punto donde estás como papita frita, a punto. Como carne, término Medio. Término medio. Bueno, ese término que más les gusta. Término medio. Término carne es carne. Una buena carne. Bien asadita, así bien rica.
Yo también como diferencia, yo comparto esto contigo y yo tengo mi frase como cuando dicen, ¿tienes 30? A nosotros como latinos dicen, ¿tienes 30? No, No pareces. no pareces. Sí, es que tenemos No no pareces. no pareces. Y dices, pero siempre sí que tenías 25, tenías Sí. 24, 26. Si tienes 30. Y mi respuesta a esa reacción, lo que yo sé decir, sí, es que yo soy como el vino. Exacto. Mientras más viejo, más bueno. Sí, también lo digo. Ya, Digo, ya. ¿y cuál es tu secreto? Ser ecuatoriano. Sí. Right. Sí. Entonces sí, no así. Yo también creo que yo sí en cambio he vivido la crisis de los, bueno, no de los 30, pero la crisis de los 27, 28. Pero hago relación a los 30, ¿no? Porque digo, ¿realmente es esto lo que yo quiero? ¿Realmente me quiero quedar en otro país? ¿Realmente estoy listo para esto? ¿Es el lugar donde estoy? ¿Es el lugar donde quiero realmente estar? Claro. ¿No será en otro país? ¿Será en otra ciudad? ¿Será que regreso en Ecuador? Eso puede ser una otra pregunta. Sí, tienes esa crisis de no sabes a dónde ir y qué rumbo tomar. A mí sí me ha pasado eso. Y en esos momentos pues he decidido, no, me voy al gimnasio, me voy a correr, ya luego me pasará. Sí, trabajar, pues pensar más en otras cosas, ¿no? Que al final quedarse estancado, no. Al menos abremas, haces cualquier movimiento y siempre vas adelante. Y ya después en ese transcurso llegas a pensar, ok, ya sé qué hacer. Hay una frase que, bueno, dos frases que pero una que dice mi papi también, que es la vida es una carrera no de velocidad sino de resistencia. Y es así. Sí. Y otra frase de una persona muy sabia también, que es Winnie, literalmente Winnie Pooh, yo sigo, no creo que sigo avanzando, alejándome de donde estoy. O sea, nunca te sigo avanzando, algo así, no me acuerdo bien, pero es como, yo voy al lugar donde quiero, alejándome del lugar donde estoy. Winnie Pooh. Moverse, siempre moverse, viendo para adelante. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué metas tienes ahora que entras a tus 30 años? Volver, quedarte, emprender, reinventarte. ¿Cuáles son tus metas a tu pagar visión? Metas, yo pongo metas corto y largo plazo. A ver, volver no. O sea, yo sí quiero quedarme. O sea, ya uno nunca sabe lo que pueda pasar. Pero si depende de mí, quedarme en Polonia. Quiero quedarme ya. Emprender. O sea, la verdad, tengo muchas ideas de emprendimientos que tengo. No ahora, no es quizás más para largo plazo, porque obviamente primero son capital y cositas así. Pero antes de eso sí, invertir, por ejemplo, como también estamos hablando con Santi, ¿no? Departamentos, coches, sí, tiene ETFs, diferentes partes. Sí. De inventarme, no creo, porque no, ahí sí, digo, a estas alturas de la vida, no quiero como que, no sé si no empezar de cero, porque siempre aprendemos nuevas cosas, y es como decía, yo quiero seguir aprendiendo nuevas cosas de idiomas y cosas, y bla, bla, bla. Pero reinventarse yo lo veo al lado de que, no sé, por ejemplo, yo tengo un estilo de fotografía y reinventarme por dar gusto por algo, no, sino más bien reforzar lo que ya sé y seguir creciendo y aumentando conocimiento de las cosas que ya sé, mientras sigo aprendiendo otras pocas, que sí, ¿Crees? que sí está bien. Sí, esa parte también la comparto. Yo, mis metas como 30 años, pues es la más primordial hasta ahora que estoy enfocando en mis 30, pues esa parte de invertir, ¿no? Porque ya uno piensa, hay días en los que uno se despierta y dice, pues quisiera ya estar jubilado. Jubilado de 30. Y falta 30 años más todavía que, bueno, la libertad financiera que en todo lado, Instagram, TikTok, te vende, pues. Lo que yo sé decir en ese ámbito, ¿no? Que ahorita que estamos jóvenes no tenemos tanta responsabilidad como principalmente el de una familia, ¿no? Tenemos ese privilegio de equivocarnos en ese sentido y pues también le veo que eso como una meta, una ventaja de llegar a los 30 años, vivir en otro país, ser autosuficiente, que ya vales por ti mismo, ¿no? Que te pagas tus cosas, viajas, tus cositas tecnológicas. Pues, en mi parte es la meta, son dos. La parte de las inversiones, ser estable en la parte de las inversiones, y la otra, la parte de crear un proyecto como una persona, que es lo que
estoy haciendo con este año. Pues. Este es el final de este pequeño podcast, pues de la parte 1. Llegará la parte 2 y que va a ser en el canal de Patricio, Pato, aparato, Pato, zapato, Pato todos. Ya va a ver, pato. Pato man. Pero ya no mucho ya. Ya Ya para correr. Ahora es Paco. Para correr. Para correr. Ya sé. Bueno. A ver. Y más que nada, gracias por ver este video. Gracias a Pato por enviarnos sus preguntas, para dar su experiencia personal. Estaremos en la segunda parte de este podcast. Y si vieron hasta el final del video, pues muchas gracias, ¿no? Ahí. Gracias, chicos. Si van a salir a correr, si van a salir a hacer de gimnasio, no sé, pues. Ríanse, pues nosotros ríanse de nosotros. Pero sean felices. Sí, no se olviden de hacerse una duchita, sentirse bien, Cuídense. respetar a sus padres y ser siempre sinceros. Amén a Dios o a lo que cree. Sean felices. Buscan su tranquilidad. Su modo zen. Su modo ser, sí. Con lo que les gusta. Muchas veces, ¿cómo le dices adiós o despídete en polaco? Dziękuję bardzo. Oglądasz to video i dziękuję bardzo. Y la tuya, pues, se cae. Bardzo mi miło i cześć, do widzenia. Do zobaczenia, piskie. Adiós, chicos. Lo que dijo, por favor. Adiós.